Aquella tarde veraniega era sofocante. El sol caía a plomo sobre las calles de la ciudad, y el aire parecía detenido por la incesante ola de calor. Alma, una mujer de unos 50 y tantos años, caminaba con paso sereno por las aceras casi desiertas. Sus cabellos grises, recogidos en un moño, relucían bajo la luz abrasadora, y su vestido ligero se pegaba a su cuerpo por el sudor. Nunca había pensado en sí misma como una mujer valiente o particularmente fuerte, pero la vida le había enseñado que, a veces, el coraje se manifestaba de formas inesperadas. Trabajaba como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a quienes lo necesitaban, ya fueran niños, ancianos o personas sin hogar. Esa tarde, debía ir a repartir algunos folletos sobre un programa de becas para adolescentes en situación vulnerable, una iniciativa que la llenaba de esperanza. Con su bolso lleno de panfletos, cruzó la calle principal para dirigirse a la zona menos afortunada de la ciudad, donde las casas eran más antiguas y las calles parecían abandonadas. A medida que avanzaba, las risas y el bullicio propio de un barrio con niños jugando se disipaban, hasta convertirse en un silencio incómodo. Fue entonces cuando notó una silueta encorvada junto a unos contenedores de basura. Parecía un muchacho, alto y delgado, con ropa rota y sucia. Alma se detuvo de inmediato. Sentía el deseo de acercarse, pero también un ligero temor. ¿Estará bien?, se preguntó. Dio un paso, luego otro, y con cautela se aproximó al joven. «Hola», dijo con suavidad. «¿Te encuentras bien?». El chico, sorprendido, levantó la mirada. Tendría unos 15 o 16 años, y sus ojos oscuros reflejaban cansancio y desconfianza. Se llevó las manos a la cara para limpiarse el sudor y la suciedad, pero no contestó nada. Continuó revisando entre las bolsas de basura, buscando algo que pudiera ayudarlo a subsistir. «Mira, sé que no me conoces», insistió Alma. «Pero soy voluntaria y tengo algo de comida, además de agua fresca. ¿Quieres?». El muchacho titubeó, visiblemente hambriento. Asintió en silencio. Alma, sin dudar, rebuscó en su bolso y sacó una pequeña botella de agua y un sándwich envuelto en papel. El chico tomó los objetos con manos temblorosas y comenzó a beber agua con avidez, como si no hubiese bebido en días. Alma lo observó con una mezcla de compasión y ternura. Decidió esperar a que el joven se calmara un poco para entablar una conversación. El sonido de sus tragos urgentes resonaba en el silencio aplastante de la calle. «Gracias», susurró finalmente el chico, casi sin levantar la vista. «No me agradezcas», respondió Alma. «¿Cómo te llamas?». El joven guardó silencio unos segundos, como si sopesara si debía revelar su nombre. Finalmente, se atrevió. «Me llamo Marcos». «Encantada de conocerte, Marcos». «Yo soy Alma». «¿Te encuentras solo?». Marcos tragó saliva con dificultad. Se notaba que era reacio a hablar de su situación. Sin embargo, el tono comprensivo de Alma le dio cierta confianza. «Sí. Estoy solo». La respuesta lacónica no necesitaba más explicación. Alma dedujo que, tal vez, el muchacho llevaba días o incluso semanas viviendo en la calle, con el peligro constante de la violencia, la indiferencia y la soledad. Sintió una punzada en el corazón. Decidió no presionarlo. En vez de eso, abrió su bolso y sacó uno de los folletos que llevaba. «Trabajo como voluntaria en un centro comunitario donde ayudamos a jóvenes que no tienen hogar. Tenemos un programa de becas para que puedan terminar sus estudios o aprender un oficio. Quizá te interese». Marcos miró el folleto con desconfianza. Aunque no supiera leer muy bien, comprendía la idea general. Pero su experiencia le gritaba que no se fiara de nadie, menos de una desconocida que, por bondadosa que pareciera, podría tener motivos ocultos. «No lo sé», contestó al fin, devolviéndole el folleto. «Gracias, pero no quiero problemas». Alma entendió la reticencia. Recordaba su propia adolescencia difícil, en la que vivió con familiares lejanos que nunca la comprendieron. Fue entonces cuando un profesor creyó en ella y le abrió las puertas del conocimiento, brindándole una oportunidad. Quizá ahora ella podía hacer lo mismo por Marcos. «¿Necesitas un lugar donde quedarte hoy?», preguntó Alma con delicadeza. «Podemos ir al centro, hay camas, comida y médicos que pueden revisarte. Parece que tienes una herida en la pierna».
Marcos hizo un gesto de dolor involuntario al mencionar la herida. Intentó disimularlo, pero el ardor en la pantorrilla era evidente. Lo había lastimado una madera sucia mientras dormía en un callejón 2 días atrás y no había podido limpiarse bien. Aún así, no quería mostrarse débil. «Estoy bien», respondió con terquedad. «Está bien que no confíes en mí ahora. Solo quiero ayudarte». Alma lo miró con ternura. «Voy a estar aquí hasta las 8 de la noche, por si cambias de opinión». Acto seguido, Alma se puso en pie y comenzó a alejarse. De reojo, vio cómo Marcos la seguía con la mirada. Durante el resto de la tarde, Alma deambuló por la zona, repartiendo folletos y ofreciendo información a otros jóvenes sin hogar. Cada tanto, giraba la cabeza para buscar a Marcos, pero él ya no estaba. Resignada, Alma pensó que tal vez el chico habría huido o encontrado otro sitio donde pasar la noche. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, descubrió que alguien la observaba desde la esquina de una antigua panadería clausurada. Era Marcos. El muchacho se acercó con paso inseguro. «¿Todavía podemos ir a ese lugar del que hablabas?», preguntó en voz baja. Alma sintió un alivio inmenso y le sonrió con calidez. «Claro que sí. Vamos ahora mismo». Juntos caminaron varias cuadras hasta llegar a una edificación sencilla, con un rústico letrero que decía «Centro Comunitario Esperanza». El interior estaba iluminado por lámparas fluorescentes que daban un tono un tanto hospitalario al lugar. Aún así, el ambiente era acogedor. Varias voluntarias conversaban con otros jóvenes, y se oía una música suave procedente de un pequeño altavoz. «Bienvenido», dijo Alma, sintiendo que su voz temblaba de emoción. «Aquí podrás descansar, comer algo, y mañana podemos revisar esa herida». Marcos no respondió, pero su mirada reflejaba un atisbo de alivio. Tras registrarlo en la bitácora de admisiones, Alma lo guió hasta la enfermería. Ahí, una enfermera de rostro afable limpió y vendó la herida de su pierna. El adolescente aguantó el dolor en silencio, sin quejarse ni una sola vez. «Lo estás haciendo muy bien», lo elogió la enfermera, mientras terminaba el procedimiento. Finalizado el vendaje, se dirigieron al comedor. Alma le sirvió un plato de sopa caliente y un pedazo generoso de pan. Marcos comió con voracidad, dejando ver el hambre acumulada. Poco a poco, su semblante fue cambiando, recobrando un poco de color y sosiego. «Descansa esta noche», le recomendó Alma. «Mañana podremos hablar de tus planes». Marcos asintió sin mucho convencimiento. Tomó una sábana limpia y se dirigió a un colchón que habían dispuesto para él en un dormitorio amplio, donde otros chicos también pasaban la noche. Aunque al principio se sentía incómodo, el cansancio lo venció rápidamente. A la mañana siguiente, Alma lo encontró sentado en una esquina de la habitación, mirando el suelo. Sin embargo, había algo distinto en su actitud. Parecía más dispuesto a entablar una conversación. «Buenos días», saludó Alma. «¿Dormiste bien?» «Sí, gracias». «Es la primera vez en mucho tiempo que duermo en una cama», contestó Marcos, casi con timidez. Alma se sentó a su lado, dejando un espacio prudente para no incomodarlo. «¿Quieres hablar de lo que te pasó?». Hubo un silencio tenso. El rostro de Marcos se oscureció, como si recordara algo doloroso. Tras varios segundos, comenzó a hablar con voz apagada. «Mi mamá murió hace 2 años. Vivía con mi padrastro, que al principio era amable, pero luego se volvió violento. Apenas cumplí 15, me trataba como a un estorbo». Tomó un respiro. En la casa no había lugar para mí, todo era gritos y golpes. Un día no soporté más, y me fui sin mirar atrás. Alma escuchó con el corazón encogido. Pensó en la cantidad de jóvenes que llegan a ese mismo punto de ruptura y terminan en la calle. Pero ahora, al menos, Marcos había encontrado un refugio temporal. «Siento mucho lo de tu mamá», dijo finalmente. «Y lamento que tu padrastro te haya tratado así. Nadie merece vivir con miedo en su propio hogar». «Ya nada de eso importa», sentenció Marcos, con un amargor que contrastaba con su edad. «No pienso volver. Prefiero vivir en la calle que aguantarlo otra vez». Alma sintió. No pretendía juzgarlo ni obligarlo a nada. Lo único que quería era ayudarlo. «Si es tu decisión, la respeto. Pero déjame enseñarte que hay otras opciones».
Aquí, en el centro, podemos guiarte para que termines la escuela y encuentres un trabajo digno. Marcos no dijo nada, pero su mirada dejó ver una chispa de interés. Tal vez, en el fondo, deseaba creer que había un camino para él fuera de la violencia y la miseria. Pasaron los días, y Marcos comenzó a adaptarse a la rutina del centro comunitario. Ayudaba en la cocina, aprendía a limpiar su espacio y, a cambio, recibía clases de regularización. Con dedicación y constancia, demostró tener facilidad para las matemáticas. Los voluntarios, incluido un profesor jubilado que ofrecía su tiempo, notaron el potencial del chico. Alma, por su parte, seguía de cerca la evolución de Marcos. Cada vez que coincidían, intentaba conversar con él, conocer sus gustos y motivaciones. Era un proceso lento, pues Marcos todavía arrastraba la desconfianza sembrada por años de rechazo. Sin embargo, la presencia constante de Alma y su actitud comprensiva comenzaron a derribar las barreras que el muchacho había construido. Una tarde, luego de una sesión de estudio, Marcos se acercó a Alma con un cuaderno en la mano. ¿Me ayudas?, preguntó con un leve temblor en la voz. No entiendo esto de los ángulos en geometría. Alma sonrió, sintiéndose conmovida por el simple hecho de que él pidiera ayuda. Para ella, era un paso enorme de confianza. Claro, muéstrame. Vamos a sentarnos en la mesa del fondo. Mientras resolvían ejercicios, Alma le explicaba con paciencia cada concepto, sin juzgarlo por sus errores. De vez en cuando, Marcos levantaba la vista y notaba la sonrisa serena de Alma, confirmando que su interés era genuino, que no existía un doble propósito. Oye, Alma, dijo, tras completar el último ejercicio. Gracias por todo. No tienes que agradecerme nada. Haces mucho al esforzarte así. Marcos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta ternura. Conforme Marcos progresaba en sus estudios, Alma y otros voluntarios empezaron a notar la aparición de un nuevo problema. Un hombre mayor rondaba el centro comunitario, haciendo preguntas sobre un chico llamado Marcos. La primera vez que sucedió, la encargada de la recepción pensó que se trataba de un familiar preocupado, pero la actitud hosca del visitante generó suspicacia. Un día, se presentó exigiendo hablar con el director del centro, asegurando que Marcos era su hijastro y que se había escapado. No obstante, el hombre despedía un hedor a alcohol que ponía en duda sus buenas intenciones. Cuando Alma se enteró de esto, sintió un vuelco en el estómago. Todo indicaba que era el padrastro de Marcos. Teme que, si Marcos lo ve, entre en pánico y salga corriendo, perdiendo el progreso que ha logrado. Decidió, pues, mantener la calma y coordinarse con el director y los demás voluntarios para proteger al chico. Una mañana, el padrastro, cuyo nombre era Rogelio, entró de forma abrupta al centro, vociferando. Necesito ver a mi hijastro. Exijo que me lo entreguen. Los voluntarios, sorprendidos, intentaron calmarlo. El hombre gritaba sin control, alegando que estaba allí para llevarse a Marcos de vuelta a casa. Su tono agresivo hizo que la recepcionista llamara de inmediato a la policía comunitaria. Alma, que en ese momento salía de la cocina, reconoció la furia en los ojos de Rogelio. Recordó las palabras de Marcos sobre la violencia sufrida y sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Señor, por favor, cálmese, pidió Alma con voz firme. Podemos hablar, pero no así. Rogelio la miró con desprecio. ¿Quién eres tú para meterte en mis asuntos familiares?, exigió. Ese muchacho me pertenece. He venido a buscarlo. Las palabras eran hirientes. Parecía creer que Marcos era un objeto, y no una persona con derechos. Alma tragó saliva, intentando controlar el temblor de sus manos. Marcos no es una pertenencia, dijo con serenidad. Además, es él quien debe decidir si quiere o no regresar contigo. Aquí nadie está secuestrado, simplemente le brindamos refugio. Rogelio soltó una carcajada áspera. Ya lo veremos. Iré a la policía. Esto es un secuestro. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran dos oficiales, alertados por la recepción. Uno de ellos, de semblante serio, escuchó las acusaciones de Rogelio mientras tomaba notas. Luego se acercó a Alma y le pidió explicaciones. Alma les enseñó el registro de admisiones,
donde constaba que Marcos se presentó voluntariamente y que, según la normativa local, era un menor sin tutela estable. Hasta que las autoridades competentes decidieran algo, el centro podía brindar asistencia al joven. El oficial asintió, comprendiendo la situación, y le solicitó a Rogelio que se calmara. Sin embargo, Rogelio se negó a escuchar. Exigía que le devolvieran a Marcos inmediatamente. Fue entonces cuando el segundo oficial, notando su comportamiento violento y el olor a alcohol, le pidió que se retirara o, de lo contrario, lo detendrían por alteración del orden público. «No he terminado con ustedes», exclamó Rogelio, antes de irse, lanzando una mirada amenazante a Alma. «Regresaré con más respaldo. Ustedes van a pagar por robarme a mi hijastro». Cuando se hicieron las 11 de la mañana, Marcos, que había estado en otra sala recibiendo clases, se enteró de lo ocurrido. Su rostro palideció. «¿Está aquí?», preguntó con voz temblorosa. «¿Va a llevarme?». Alma negó con la cabeza y le puso una mano en el hombro para reconfortarlo. «No te preocupes. La policía ya se fue. Estás a salvo aquí, al menos por el momento». Marcos se desplomó en una silla, con el cuerpo temblando de angustia. El miedo que creía haber dejado atrás lo alcanzó en ese instante. Recordó los golpes, las noches sin comer, los insultos incesantes. No podía volver a esa vida. «No quiero que me encuentre», murmuró con la voz quebrada. «Prefiero morir antes que regresar». Alma sintió un nudo en la garganta al ver el terror en los ojos de Marcos. Se arrodilló frente a él, sosteniéndole las manos con delicadeza. «No vas a volver con él si tú no quieres. Existen leyes que te protegen. Vamos a hacer las cosas bien, ¿entendido?». Marcos la miró como aferrándose a una última tabla de salvación. «¿Y si no nos creen? ¿Y si dice que todo lo que cuento es mentira? Conozco a un abogado que colabora con el centro. Hablaremos con él. Si es necesario, presentaremos todas las pruebas que demuestren el maltrato que sufriste. Hay testigos que pueden ayudarte, y nosotros declararemos a tu favor». El chico tragó saliva, aliviado de tener un plan, aunque fuera incierto. Por primera vez, no sentía que debía huir a toda prisa. Había personas dispuestas a luchar por él. A la mañana siguiente, el abogado Santiago se reunió con Marcos y Alma en una sala discreta del centro comunitario. Era un hombre de unos 40 años, con gafas y un porte sumamente profesional. Escuchó con atención la historia de Marcos, tomando notas y haciendo preguntas puntuales. El relato del muchacho era tan desgarrador como contundente: golpes, amenazas, encierros prolongados y abandono. Cuando terminó, Santiago soltó un suspiro. «Basado en lo que me cuentas, Marcos, hay indicios sólidos de maltrato infantil. Podemos pedir a un juez una orden de protección. ¿Tienes a alguien que pueda testificar a tu favor?». Marcos negó con la cabeza. «No tengo familiares. Mi mamá murió y no conocí a mis abuelos. Nadie se ocupó de mí, excepto un viejo vecino que me daba de comer a veces, pero ya no vive en el barrio». Alma intervino. «Los voluntarios y las enfermeras pueden testificar sobre la condición física de Marcos cuando llegó aquí. También podemos buscar testigos en la comunidad. Tal vez alguien vio algo». Santiago asintió, tomando nota. «Haremos lo siguiente: iniciaremos el trámite para solicitar la tutela legal provisional de Marcos a través del centro comunitario. De este modo, hasta que se resuelva el caso, él podrá quedarse bajo la protección institucional. Después, ya veremos cuál es el mejor escenario para él. ¿De acuerdo?». Marcos y Alma se miraron, sintiendo un rayo de esperanza. «Sí», respondió Alma, con firmeza. «Haremos todo lo necesario». En los días siguientes, la policía visitó el centro en varias ocasiones para investigar la situación y entrevistar a Marcos, a Alma y a otros voluntarios. El muchacho revivió momentos dolorosos durante esas conversaciones, pero contaba con el apoyo constante de Alma, quien le ofrecía un hombro donde llorar cuando las lágrimas amenazaban con desbordarse. Cada vez que Marcos sentía que no podía hablar más, Alma estaba allí para sostener su mano y recordarle que no estaba solo. Rogelio, por su parte, no cejó en su empeño. Visiblemente enfurecido, acudió a las autoridades argumentando que Marcos era su responsabilidad. Sin embargo,
No pudo presentar ningún documento que probara una adopción formal o un parentesco legal, y sus antecedentes por violencia doméstica complicaron aún más su situación. Incapaz de intimidar a la policía, comenzó a amenazar con denunciar al centro por secuestro. Pero la verdad ya estaba saliendo a la luz, y su credibilidad se desplomaba. Mientras tanto, la vida de Marcos en el centro comunitario iba transformándose. Ya no sentía la urgencia de escapar, y empezaba a mirar al futuro con un tímido optimismo. Reforzó su empeño en las clases y, con ayuda de los voluntarios, tramitó un documento de identidad que nunca había tenido. También le hicieron pruebas médicas para asegurarse de que su salud estuviera estable. Alma, entretanto, sentía un nuevo brío en su interior. Por primera vez en muchos años, experimentaba una llama maternal que la impulsaba a proteger y cuidar a Marcos de cualquier amenaza. Incluso llegaba a casa con el corazón encogido, pensando si al día siguiente le estaría bien, si habría comido, si tendría pesadillas. Empezó a visitarlo no solo en sus horas de voluntaria, sino también fuera de su turno, para llevarle libros o simplemente conversar. Una tarde, mientras Marcos terminaba un ejercicio de matemáticas, Alma se sentó a su lado y le entregó un cuaderno nuevo. Quiero que escribas en este diario lo que sientas, lo que sueñes, lo que te enfurezca. A veces, ponerlo en papel ayuda a entender nuestros propios miedos. Marcos la miró con curiosidad. Nunca había tenido un diario. No sé si sabré hacerlo. Nunca fui bueno escribiendo. No hace falta ser bueno, Alma sonrió. Solo sincero. Pasaron varias semanas. Las investigaciones policiales confirmaron las denuncias de maltrato, y la solicitud de tutela para Marcos avanzó favorablemente. Un juez determinó que debía mantenerse bajo la protección del centro comunitario mientras se resolvía su situación legal. Rogelio fue citado a comparecer ante un tribunal por posibles cargos de violencia intrafamiliar. Para Marcos, aquel centro se había convertido en el lugar más seguro que jamás había conocido. Aún así, no dejaba de extrañar el amor de una familia, algo que nunca experimentó plenamente. Observaba cómo otros jóvenes a veces eran reclamados por parientes o pasaban a programas de adopción, y se preguntaba si habría un futuro estable para él. Fue en uno de esos días, en medio de la habitual rutina, cuando Alma se arrodilló frente a Marcos, que descansaba en el patio, disfrutando la tibia luz del atardecer. Marcos, tengo algo importante que decirte. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. He estado hablando con las autoridades y con el abogado Santiago. Les pregunté qué posibilidades había de que yo te adoptara. Marcos quedó boquiabierto. La palabra adoptar jamás había pasado por su mente. No sabía si eso era real, posible o un simple sueño. Tú, balbuceó. Pero, ¿quieres hacerlo de verdad? Alma le tomó las manos, con voz temblorosa. Sí. Sé que ya soy una mujer mayor, que quizá no soy la madre perfecta que siempre imaginaste. Pero sé, con toda mi alma, que deseo darte un hogar, un lugar donde puedas sentirte amado y seguro, sin miedo a ser rechazado. El chico sintió que el corazón se le desbocaba en el pecho. Tantas veces había anhelado una familia, incluso antes de que la vida se tornara oscura. Pero temía que fuera un espejismo, algo demasiado bello para ser verdad. No sé qué decir, susurró finalmente. Nunca pensé que alguien pudiera. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Alma lo abrazó con una ternura infinita, dejándose llevar por sus propios sollozos. Se quedaron así, fundidos en un abrazo que sellaba una promesa profunda y sincera. No va a ser fácil, continuó Alma al separarse un poco. Tendremos que pasar por un proceso largo y cumplir con muchos requisitos. Pero no me rendiré. Te lo prometo. Yo tampoco me rendiré, afirmó Marcos, sin soltarle la mano. El proceso de adopción inició poco después. Hubo entrevistas, visitas domiciliarias y exámenes psicológicos. La edad de Alma se convirtió en una de las mayores preocupaciones para las autoridades, pero ella defendió su capacidad con fervor, mostrando su estabilidad financiera, su buena salud y el enorme deseo de brindarle a Marcos un hogar lleno de amor. Durante aquellos meses, la relación entre Alma y Marcos se fortaleció. Asistían juntos a sesiones de terapia familiar ofrecidas por el centro, donde aprendieron a comunicar sus miedos y anhelos. Alma le compartía historias de su juventud,
de cómo estudió a pesar de las adversidades, y de por qué decidió convertirse en voluntaria. Marcos, a su vez, se atrevía a soñar con graduarse y convertirse en maestro de matemáticas, para devolver a otros jóvenes la ayuda que él había recibido. Entretanto, el juicio contra Rogelio seguía su curso. Los testigos y las pruebas confirmaron el maltrato, por lo que el padrastro fue condenado a realizar trabajos comunitarios y a someterse a terapia obligatoria. Aunque la sentencia no pareció tan dura para alguien que causó tanto dolor, al menos le impidieron acercarse a Marcos nuevamente, bajo amenaza de prisión inmediata. Finalmente, en un día tan caluroso como aquel en que Alma y Marcos se conocieron, llegó la resolución judicial. La adopción fue aprobada. Alma, nerviosa y con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió al centro comunitario para dar la noticia. Marcos, dijo, apenas conteniendo la emoción. Es oficial. Ya eres mi hijo. El chico la miró incrédulo, como si necesitara segundos para procesar. Luego, una sonrisa inmensa, aún más grande que sus temores, iluminó su rostro. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a los brazos de Alma. No puedo creerlo, repitió, casi sin aliento. Te lo agradezco, por todo lo que hiciste. No hay nada que agradecer, hijo. Alma le pasó una mano por el cabello, sintiendo el calor de sus lágrimas. Tú me has dado una razón para vivir con más pasión que nunca. En adelante, la vida de Alma y Marcos se transformó. Se mudaron a un apartamento más amplio, adaptado a las necesidades de ambos. Alma siguió como voluntaria en el centro, pero redujo sus horas para poder atender las necesidades de su nuevo hijo. Por las tardes, se sentaban juntos en la mesa de la cocina a revisar los deberes escolares. Durante los fines de semana, visitaban museos o parques de la ciudad, creando memorias que ningún pasado doloroso podría borrar. Aunque Marcos aún llevaba consigo las cicatrices del abandono y la violencia, día a día aprendía a confiar, a reír y a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. A veces lo asaltaban los recuerdos oscuros y se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, pero encontraba consuelo en la voz serena de Alma, que lo acogía y lo tranquilizaba. Y así, en aquel hogar que antes era solitario, nació una familia especial y auténtica, tejida con lazos de amor, ternura y generosidad. Alma siempre diría que las puertas del centro comunitario la guiaron a su hijo y que, a pesar de las barreras burocráticas, las miradas escépticas y los temores inevitables, había valido la pena cada esfuerzo para brindar a Marcos el futuro que merecía. Por las noches, cuando el cansancio y la gratitud la vencían, Alma se sentaba a tejer y miraba a Marcos, concentrado en sus apuntes de geometría. Entonces recordaba al chico frágil y asustado que encontró rebuscando en la basura aquel día de verano, y se maravillaba ante el adolescente sonriente y esperanzado que ahora llenaba de luz cada rincón de su existencia. A menudo, Marcos levantaba la mirada y encontraba la de Alma. Se sonreían sin decir nada, conscientes de que ese amor que los unía trascendía el simple lazo biológico. Habían elegido ser familia, y esa decisión daba sentido a todo. En sus corazones, sabían que, sin importar las dificultades que aparecieran en el camino, las enfrentarían unidos. Y así, en medio de una ciudad que a veces se mostraba indiferente, ellos habían construido su propio santuario de afecto, paz y amor verdadero, dispuestos a compartir ese calor con todo aquel que lo necesitara.